Estamos, hermanos, en las predicaciones en el Evangelio de Lucas. Tal como leíamos hoy día, nos corresponde terminar el capítulo 10. El domingo pasado ustedes vieron un texto que a mí me encanta, esta parábola. En esta parábola del buen samaritano, que es una de las más conocidas, de las más repetidas de las enseñanzas de Jesús, es una enseñanza que rompe los moldes de su tiempo y rompe los moldes de su época, pero los moldes también religiosos de su tiempo y de su época. La interpretación común del judío era que su prójimo eran sus familiares, eran sus vecinos, eran sus compatriotas, o sea, otros judíos. O los no judíos que habían adoptado la fe judía, o sea, los prosélitos, los que se habían circuncidado para hacerse ellos, no siendo los de nacimiento, judíos. Esos eran sus prójimos. Los demás, gentiles incircuncisos. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó a Goliat? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué dijo cuando llegó y escuchó ahí las amenazas de Goliat que vociferaba contra el Dios de Israel? ¿Se acuerdan, no? ¿Y quién es este gentil incircunciso que viene a ofender a nuestro Dios? Y él se enojó. Bueno, él lo dijo con el temor del Señor, por supuesto, pero ellos interpretaban esto, que los gentiles incircuncisos eran, bueno, tenían razón en algún aspecto, ¿no? Eran paganos, pero lo que interpretaban mal es que no eran su prójimo, eran despreciables, no eran merecedores de ser considerados sus prójimos, ni menos merecedores de atención o de siquiera prestarles un servicio, aunque estuvieran en una extrema necesidad, como el caso de la parábola lo retrata, ¿no? Y la historia no solo confronta el pensamiento que ellos tienen, que está enraizado, que está arraigado profundamente en los judíos, sino que lo altera profundamente. Porque el Señor, cuenta la historia del buen samaritano que pasa por allí, no sé, del hombre herido, que pasa primero un sacerdote, luego pasa un levita y de largo, y después llega este samaritano y lo atiende. Y dice, y el personaje que el Señor ocupa, que en la historia del Señor actúa como ejemplo, que el Señor usa como ejemplo, es un samaritano. Es decir, un hombre que era despreciado, odiado por los judíos, era considerado un enemigo. Era tal el desprecio que ellos tenían desde los tiempos del cautiverio, porque los consideraban traidores. A tal punto que ellos, si viajaban a otro lado, ellos no pasaban por Samaria, daban una vuelta muy larga para evitar pisar suelo samaritano. Por eso Juan hace énfasis cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, le dice que él iba de regreso a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. Y él pasó por Samaria. Él no tenía ese prejuicio. Pero él lo enfatiza porque obviamente los judíos evitaban Samaria. Preferían caminar kilómetros más para dar un rodeo y no pasar por Samaria. Tal era el desprecio que sentían por estos hombres. Y el Señor pone a un samaritano como el sujeto principal de la historia que él cuenta. Ese es el primer hecho de la historia de la parábola que rompe los moldes. Pero el segundo hecho que rompe los moldes es que Jesús identifica al que asiste al necesitado como prójimo. Es decir, el que actúa como prójimo del que está en necesidad. No es el que está en necesidad. Sentirse y actuar como prójimo de otros es lo que la enseñanza le dice a este intérprete de la ley. Y eso le rompe el esquema.
yo debo actuar como prójimo del otro. Eso le dice al Señor, tú tienes que actuar, ve y haz tú lo mismo. Tú tienes que actuar como ese. No importa la clase, no importa la condición, no importa la raza, no importa la religión, no importa la situación económica e intelectual de aquel que está en necesidad. Tú eres su prójimo, actúa como tal. Si tu enemigo tuviera hambre, dice Pablo, citando otras palabras de Proverbios, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Si viene a ti con una necesidad aquel que te ha hecho mal, hazle bien. Luego de esa historia, luego de esa hermosa historia del buen samaritano, el relato de Lucas pone nuevamente a Jesús en marcha. Esta parece que es una frase muy favorita de Lucas, o un concepto para hilar una historia con otra. Recuérdese que él está haciendo un relato del Evangelio tratando de ser cronológico, pero no es cronológico, 100% cronológico. Él une un episodio con otro porque a él lo que le interesa es la finalidad del Evangelio. No es relatar una historia biográfica desde el día cero, como fue el anuncio del nacimiento de Jesús, hasta el día de su ascensión, después de su resurrección. Empieza de esa manera y termina de esa manera, por cierto, pero en el medio su relato lleva una cronología particular, porque más bien un hilado que relaciona una parte con otra. Por eso a veces en un evangelio de los otros dos sinópticos como Marcos y Mateo encontramos un mismo episodio relatado mucho más adelante o mucho posterior con relación a lo que hace Lucas, porque Lucas tiene una finalidad y por eso él enlaza su relato no con una cuestión cronológica de tiempo, sino que simplemente dice, lo pone a Jesús en camino. Aconteció que yendo de camino, no dice cuándo, no dice, no le importa, no es importante en el relato, la esencia es lo que él cuenta del hecho. Y entonces Lucas pone a Jesús nuevamente en marcha y muestra, dice que entró a una aldea. No menciona, es curioso, Lucas sabía dónde estaba el Señor, pero tampoco menciona la aldea. Los comentaristas elucubran sobre esto, ¿por qué no lo pone si él sabe? Y en nombre de las hermanas y por otros evangelios y otros relatos del mismo Lucas, sabemos que esta ciudad era Betania, una ciudad que estaba como a 3,5 kilómetros aproximados de Jerusalén. Yo pensaba hoy día en la mañana, a distancia 3,5, ¿cómo ilustrar 3,5 kilómetros? Bueno, lo que más se me ocurrió decir, imagínense que los que conocen, ¿no? La granja está a 2 kilómetros del Tao. Yo decía, eso es lo más que 2 kilómetros, es 1 kilómetro más que eso. O caminar, es como casi caminar y de vuelta al Tao, ¿ah? Más o menos, esa era la distancia. O sea, si usted lo hace a pie, si lo ha hecho alguna vez a pie, ir al Tao a pie son 35, 40 minutos caminando un paso regular. Si lo hace más lento, puede demorarse 1 hora. O sea, estaba unas 2 horas de camino. Aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de camino de Jerusalén, pensando en un paso cansino, lento, calmado. Y dice que llega allí y va a una casa. Y dice que lo recibe una mujer llamada Marta en su casa. Y que estando allí en la casa, la hermana de Marta, dice que se llamaba María, se sienta a los pies de Jesús para oír su palabra. Y Marta estaba preocupada y afanada en muchos quehaceres. Y se acerca al Señor y le pregunta, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y allí Jesús le responde, afanada, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El relato es sencillo y vivaz. Es una escena cotidiana, fácil de imaginar, que nos muestra al Señor llegando a esta casa, siendo recibido allí en Betania, un hogar
para él seguramente conocido, de Marta, María y Lázaro. Y se le ofrece seguramente tomar una ubicación para cenar en un rato. Y la hermana mayor, con toda probabilidad, como era Marta, corriendo, terminando de arreglar la mesa, los aderezos, los platos, para servir lo mejor, la mejor comida y lo más presentable a su huésped tan importante. Y su hermana María se sienta allí a los pies del Señor. Lucas no da detalles de por qué se sienta, cómo se sienta y qué pasa, de qué hablan. Puede ser que estuviera Lázaro, pero no lo menciona en el relato. A lo mejor Lázaro está ausente y si llega un huésped a la casa, lo menos que hace alguno de los que está allí en la casa es escucharle, compartirle, preguntarle cómo está y ponerse a conversar con él. Mientras los demás pueden estar preparando, disponiendo las cosas, ¿no? O el Señor se pone a conversar con Lázaro y ella se sienta a escuchar lo que el Señor conversa con Lázaro. Cualquiera sea el hecho, lo importante es que ella adopta una posición de atención a lo que el Señor está diciendo. Dice el relato, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Nosotros pensamos con mentalidad del año 2018, 19, o el 2000, o el 1950, 60 para adelante, qué sé yo. Y pensamos en las sillas modernas, en los asientos modernos. Lo más probable es que el Señor se dispuso en la forma en que se sentaban ellos para la mesa. Y que ya alguna vez lo hemos explicado en la Santa Cena, o lo hemos explicado cuando es ungido allí en Betania justamente por el perfume, por esta misma mujer más adelante. Los pies quedan hacia afuera de la mesa, no por debajo, porque las mesas eran bajas. Ellos se recostaban en unos cojines para estar dispuestos a la mesa. Y por eso que María se puede sentar a los pies, hacia donde están los pies del Señor, para escuchar lo que Él probablemente está conversando con otros o con sus discípulos, o hasta con ella misma, mientras espera el servicio de la mesa. Y se sienta allí María. Y se produce enseguida una reacción de irritabilidad, de enojo, de queja, tal vez muy natural, ¿no? De Marta. Pues María se ha sentado a los pies de Jesús y está atenta a lo que Él dice. Y ella, corriendo, ve a María escuchando, deseosa de oír, deseosa de aprender. Y imagínense la escena, él está escuchando ahí, debe estar pensando así, esta está escuchando lo que el Señor y yo corro para allá y para acá y no, quejándose hacia adentro, murmurando. Llega al punto tal, probablemente su pensamiento, su disconformidad, que se queja frente a Jesús. Y la queja la lleva no solo a acusar a María, sino al mismo Señor Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es como la excusa de Adán, ¿no? La mujer que tú me diste por compañera, me dio y yo comí. Marta le está diciendo al Señor, por tu culpa yo estoy aquí, trabajando, corriendo como loca, para allá y para acá. Y esta otra ahí sentada escuchando tus palabras. Dile que me ayude. Es un reproche que le hace no solo a su hermana, se lo hace al mismo Señor. A tal punto llega su confusión, porque empezó a mascullar probablemente un pensamiento que se transformó en amargura y salió con esta acusación frente al Señor. Y luego en el relato tenemos la voz de la autoridad, la respuesta del Señor Jesús, que es una respuesta amorosa, pero firme, de reproche a Marta, que queda claro en el énfasis cuando Lucas pone que el Señor la llama 2 veces por su nombre. Hay muchos relatos en la Escritura de esto.
cuando el Señor quiere llamar la atención de alguien. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. El Señor llama 2 veces, es decir, para que la persona efectivamente sienta ese llamado y no se quede con la idea que pareciera que lo llamaron. Y el Señor le dice: Marta, Marta, está atrayéndola. Al mencionar 2 veces su nombre es una forma especial de llamar su atención, pero también de expresarle su afecto. Es como si dijera: Martita, Martita. ¿Ah? No sé si en el idioma hebreo hay diminutivos de ese tipo, ¿no? Hay algunos, pero no están en la escritura en general. Marta, Marta, tan afanada, tan ocupada, en tantas cosas estás. Pero tu hermana escogió lo mejor y no lo perderá. ¿Qué cosas podemos aprender de este breve relato, de esta particular ocasión familiar con estas hermanas en su relación con el Señor? En primer lugar, vemos aquí algo que es muy importante en la vida de la iglesia. Tenemos un hogar hospitalario. No es la primera vez, ni es la única vez que se menciona en los evangelios este hogar. Es más, en otros relatos se nos expresa que Jesús es amigo de Lázaro, de Marta y de María. Una cercanía tal que está expresada por Juan en su relato de la resurrección de Lázaro, con las palabras, cuando le vienen a avisar que Lázaro está enfermo, dice: he aquí el que amas está enfermo. O sea, no era solo una relación ocasional, porque los demás sabían de esta relación, de amistad que había allí con ese hogar. Es un hogar que siempre está abierto para Jesús y sus discípulos. Marta y María conocían al Señor. Es probable que pasara allí muchas veces. Recuerde, el Señor no tenía un hogar fijo desde que salió de su ministerio de Galilea. De hecho, Él cuenta y dice que de repente alguien se le acercó: te serviré donde quiera que llegues, donde que vayas. Y Él le dijo, ¿se acuerda? Hace una semana se predicó sobre eso. Él le dijo: las zorras tienen cuevas y no sé qué, guarida, y el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar su cabeza. ¿A dónde me vas a seguir si yo no resido en ninguna parte? Probablemente este era uno de los hogares que siempre estaba dispuesto para recibirle. Y ojo a él con los que venían con él. Esta escena del relato ocurre en un hogar hospitalario. Pablo menciona allí en el epístola a los Romanos, cuando habla de los deberes de los creyentes, después de hablar de todo el discurso de la justificación por la fe, les dice que deben practicar la hospitalidad. Y Jesús, en su relato de los últimos tiempos, ahí que está, lo vamos a ver más adelante en Lucas también está este relato, pero que está particularmente en Marcos 13 y en Mateo 24. Él dice que en la escena de los cabritos y los corderos, cuando el Señor separa, en una forma de expresar los buenos y los malos, o los condenados y los salvados, Él dice: aquellos condenados, o los cabritos, le dice que en parte se condenaron o serán condenados, pues fui huésped y no me recogisteis. O sea, necesité hospitalidad y no me la disteis. Estuve en necesidad de casa y no me abristeis la huerta. Pero a los otros les dice: sí, benditos de mi Padre, porque fui huésped y me recogiste.
estuve desnudo y me cubriste, tenía necesidad de casa, de cama, de abrigo, y me abriste en vuestro hogar. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo? Preguntan, ¿cuándo te lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí, decían. La hospitalidad. Y en otro lugar de la Sagrada Escritura, en la Epístola a los Hebreos, dice que no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Es decir, nos está hablando en la Escritura que hay bendición en ser hospitalario. La hospitalidad en nuestros tiempos actuales se ha ido perdiendo. Ya no hay hogares que se abran con facilidad para recibir a personas en necesidad, a personas ajenas, apenas a veces acaso a hermanos en la fe. En la casa de mi abuelo había un cuadro pintado que estaba ahí en el comedor y que siempre nosotros lo leíamos. Y decía, Cristo Supremo en este hogar, huésped invisible en nuestra mesa, oyente silencioso de nuestra conversación. Y me acordaba cuando decía esto de la hospitalidad del huésped. El Señor debe ser nuestro primer huésped. Pero eso debe motivarnos también a ser hospitalario, a tener la disposición para abrir el hogar, para recibir a otros. En los tiempos de mi adolescencia, juventud, niñez, hace muchos años, cuando habían actividades presbiteriales, sinodales en los distintos lugares, ustedes deben saber que el presbiterio a veces se reunía, no siempre se hacía en la granja. La granja no tenía todas las comodidades que tiene ahora, ¿no? Se hacían allí a veces algunas, pero yo me acuerdo se hacían presbiterio en Santiago, se hacía presbiterio en distintas iglesias, ¿no? Y los delegados que iban no iban a un hotel. No, muchos, más bien diría, muy pocos estarían en condiciones tal vez de pagar un hotel para quedarse allí esos días. Lo que se abrían eran los hogares. Y cuando venía el presbiterio y la que organizaba era la iglesia, tanto las iglesias disponían, oye, tiene que venir el hermano de Chillán, tiene que venir el de Copiapó, tiene que venir el de acá, ¿y dónde se va a quedar? Y se alojaban. En nuestros hogares nosotros a veces teníamos que achoclonarnos para ceder una pieza para nuestros alojados, pero mi esposa puede recordarse cuando ella empezó en la iglesia también, en su hogar se recibían jóvenes para los encuentros y para las cosas. Y eso, hermanos, eso se ha perdido en la iglesia. No es fácil, por cierto, no es fácil. Pero es algo que el Señor enseña en su palabra. Es más, Pablo recomienda y la Escritura dice que es una bendición. El segundo punto que nos enseña este texto también es que aquí hay dos actitudes para recibir o para relacionarse con el Señor. La escena nos permite ver dos actitudes, dos disposiciones del corazón, dos personas y personalidades que actúan, que reaccionan distintas ante el Señor. Marta, afanosa, preocupada con los quehaceres como anfitriona, tan obsesionada que hasta se turba, se irrita, se enoja por su afán y preocupación, por su perfeccionismo, porque las cosas estén en su lugar, a su tiempo y presentables. María, sentada allí delante del Señor a sus pies, dispuesta a oír sus palabras, a absorber sus enseñanzas, a preguntar, a escuchar y a aprender de Jesús. Por cierto, en ambas tareas hay un privilegio. No estamos despreciando una por la otra, ¿no? Pero queremos enfatizar esto. Servir al Señor como un huésped
especial. Porque Él es un huésped tan especial. Para Marta es un privilegio. Ella no está equivocada en lo que está haciendo. Está sirviendo a su Señor. De hecho, el relato de la resurrección de Lázaro, si nosotros complementamos el pensamiento, dice, ella le reconoce. Yo he creído que tú eres el Cristo. Por lo tanto, ella conoce al Señor y ama al Señor. Y ella probablemente lo está haciendo de muy buena gana y con intención de servir lo mejor al Señor. Pero este privilegio se torna una carga que la irrita después al ver a su hermana en una posición que tal vez ella desea. Y que este afanarse y esta ocupación por los quehaceres se lo impide. La ve allí sentada a los pies del Maestro, escuchando al Señor. Y que es otro privilegio, aún mejor. ¿Qué se siente usted, más Marta o más María? Si llegara el Señor, ¿qué haría? ¿Privilegiaría sentarse a escucharle? ¿O preferiría ir a prepararle el mejor postre y el mejor servicio a la mesa? Hay privilegio, por cierto, en servir al Señor. De cualquier modo, en cualquier situación. Pero es un privilegio mayor atenderle, al escucharle, al aprender de sus enseñanzas, al oír o leer lo que Él tiene para enseñarnos en su palabra escrita, en sus historias, en la predicación, en el estudio. Dos reacciones frente al Señor. Lo tercero que vemos es la reacción de enfado y la respuesta que el Señor da frente a esta reacción. Marta se enoja porque está en el servicio sola. Y como veíamos recién, se enoja con el Señor también, si no se enoja solo con Marta. Con su huésped al que ella quiere darle la mejor atención y le reprocha, oh, ¿cómo me dejas sola sirviendo con él? Sirviendo y mi hermana ahí sentada a tus pies escuchándote. Lo más probable es que ya estuviera casi todo listo. Seguramente, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, Jesús debe haber enviado con alguien un aviso de que iba a llegar tal día a la casa de ellas. Así que probablemente Marta está terminando nomás los preparativos. No es que haya llegado de sorpresa el Señor y se encontró allí y no tenía que hacer y empezó a sacar lo que tenía en la despensa o tuvo que ir a comprar al negocio de la esquina. Como muchas veces nos pasa cuando llega alguien de visita y no tenemos que ponerle delante, ¿no? Como la parábola que cuenta el Señor del hombre que llegó un visitante de noche y tuvo que ir a golpearle al vecino, convídame pan porque no tengo que ponerle en la mesa a mi huésped. Y ellas, probablemente con este aviso del Señor, ambas deben haber estado preparando juntas lo que le servirían. Y con seguridad María le estuvo ayudando hasta la llegada del Señor. Porque ahí cambia, por supuesto, su privilegio, cambia su prioridad. Yo ya hice lo que debía hacer, lo importante está hecho ya, ahora yo me voy a quedar en esto que es lo mejor. El relato no informa si Lázaro estaba, como decíamos delante, allí, presente o no. Y tal vez, si él no estaba, es por ello que María se pone a atender al huésped. La acompañaba mientras se terminaban los preparativos.
La irritabilidad de Marta le hace reprochar al Señor, quejándose porque María la dejó sola en el servicio. Y eso también nos hace entender que ella estaba antes haciéndolo y la dejó continuar o terminar sola. Pero, o más, la respuesta del Señor, afectuosa, pero con autoridad, expresada en esa repetición del nombre a Marta para llamar su atención, es que ella está muy afanada y ese afán la ha turbado. El afán y la ocupación excesiva turban el espíritu, distraen de lo principal, impiden aprovechar lo mejor, lo superior, lo trascendente. Marta, preocupada de preparar lo mejor para servir al Señor en la cena, pero el Señor quiere que le escuchen y aprendan también. Solo una cosa es necesaria, le dice. Te afanas en muchas cosas y solo necesitas hoy oírme, escucharme con atención. No te afanes tanto en hacer las cosas. No pierdas tu norte. Te distraes en las cosas y eso la perturba al punto de enojarla. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros aquello? Perdemos el norte y nos quedamos en lo secundario, sin ir a lo profundo o a lo trascendente. Y la cuarta cosa que encontramos en el relato también es la buena parte. La respuesta de Jesús a Marta después de este amoroso y firme reproche es que María ha escogido la buena parte, la mejor parte, y que esa no le será quitada. Jesús le está diciendo a Marta que María está en una situación de privilegio, está en lo que es necesario, está en lo que es trascendente, en lo que es importante, y que su elección fue la correcta. Ella ha elegido la buena parte. Habían dos partes y ella eligió la mejor. Nos podemos preguntar, ¿hay algo más importante que escuchar al Señor, que aprender del Señor, que tener comunión con el Señor, que gozar de su presencia? María es un ejemplo para nosotros. Sentada a los pies del Maestro, del Señor Jesús, para oírle, para aprender de Él, para recibir su enseñanza. Es el mayor privilegio que existe, es la mejor parte que podemos tener. ¿Se acuerda de ese dicho que dice, el que reparte, reparte? Dice, y si en repartir, nos decía mi mamá siempre, el que reparte, reparte. Si en repartir tiene tino, siempre deja de continuo para sí la mejor parte. María no repartió, pero dejó para sí la mejor parte. No hay más alto privilegio, ni bendición más alta. Y podríamos agregar aquí otro término, ni honor más alto que recibir las enseñanzas de Jesús y estar en una relación íntima con Él. No hay más alto privilegio que escuchar sus palabras y aprender de Él. Es la mejor elección, la mejor selección que se puede tomar. En este relato, por fin, podemos decir
que Dios es glorificado. El Señor Jesús enfatiza que lo más importante no es el afán por las cosas materiales, no es el afán por las cosas terrenales, no es el afán por la comida, sino lo espiritual, escuchar su voz, oír sus enseñanzas, tener comunión con Él. Este relato también nos muestra que el Señor no discrimina a las mujeres, ni las postergaba como era común en su tiempo. Él les da privilegios, no solo en el servicio, sino también en su enseñanza y en su atención. Algunos desafíos que tenemos para nosotros derivados de esto hoy. Un hogar hospitalario, ser un hogar hospitalario, fundar un hogar hospitalario para los que no lo han fundado y abrir un hogar como un hogar hospitalario para los hermanos, para las familias, para los amigos o incluso para no conocidos que lo necesiten. Algunos que no hemos conocido previamente. Eso es un privilegio, es una bendición. Hay un himno muy hermoso, mi mamá lo cantaba, yo nunca me lo aprendí. Dice, como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que adoramos a Cristo hoy escuchamos en voz. Cuán placentero es mirarle, de corazón alabarle, vivificar nuestras almas al fuego de su amor. En nuestro hogar cada día, huésped hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia al calor. Hijos, esposos y hermanos, siempre a su luz mantengamos. Trozo de cielo será nuestro hogar, gracias al Señor. Después el coro dice, venid, sí, venid, orad, sí, orad. Recibamos al Señor, del Señor, gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor. No permitáis que se pierdan el niño y la mujer. La segunda cosa que es un desafío para nosotros también es ocuparse de las cosas importantes y trascendentes antes que los afanes de comodidad o materiales. Las cosas espirituales, el contacto con el Señor, al orar y aprender del Señor, el tener comunión, la comunión con el Señor, es la parte buena de la vida, es la mejor parte de la vida. En tercer lugar, lo único realmente necesario en la vida, y sin lo cual todo lo demás es vano y fútil, es oír al Señor, es escuchar al Señor, es leer su palabra, es intimar con Él. Lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor nos bendiga.